Bien, amigas y amigos, estamos en los bloques de entrevistas especiales de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Como siempre, desarrollando los temas de mayor inquietud, de mayor importancia de estos tiempos. Hoy vamos a estar justamente planteando una tremenda inquietud que hay dentro de la sociedad iberoamericana y específicamente en el área justamente de Latinoamérica y más que nada lo que se está planteando en la República Argentina de estas horas, ¿no? Realmente convulsionada, con una alta preocupación de la sociedad en su conjunto, porque los hechos y acontecimientos que se vienen dando justamente en los últimos días son muy preocupantes, alarmantes, diría yo, porque hay algo muy inquietante fundamentalmente dentro de lo que pasa en el ámbito de la grave inseguridad que se da en la República Argentina, ¿no es cierto? ¿Qué está sucediendo? Es lo que nos está preguntando mucha gente, muchos oyentes y televidentes en las últimas horas, con la tremenda y grave inseguridad que es alarmante justamente en la República Argentina. Los hechos y acontecimientos que se vienen dando en los últimos días hablan con absoluta claridad. Lo que pasa, por ejemplo, no solamente con el hecho conocido de los últimos días en el intento de atentado contra la vida de la propia vicepresidente de la República Argentina, sino otros cientos de miles de casos que se dan, ¿no es cierto?, fundamentalmente en el ámbito del primero y segundo conurbano bonaerense, que ya también ha afectado a localidades importantes como son la provincia de Santa Fe. Saben perfectamente lo que está aconteciendo con el tremendo avance del narcotráfico descontrolado, lo que está pasando en la costa atlántica argentina, con la gran cantidad de robos, de usurpaciones que se están dando y que de alguna manera no es que no se pueda, sino que evidentemente se ha establecido un instrumento, una manera de habilitar y de permitir alevosamente que estos hechos continúen creciendo, generando una situación gravísima. Lo que ha acontecido también, por ejemplo, en las últimas horas con el robo al estilo piraña, como nunca se había visto en el país, con 50 motoqueros, muchos de ellos acompañados por diversas personas, en una actitud de avasallar justamente los derechos institucionales y irrumpiendo, como lo han hecho en una estación de servicio, 50 motos para robar combustible, aceites y otros elementos. Lo que ha pasado también, por ejemplo, en Ciudad Evita, en los alrededores de la plena capital federal, ahí al costadito de la General Paz, donde se muestran las imágenes que un patrullero pasa a altas horas de la noche, observa que hay una persona en una situación realmente muy sospechosa, la cual luego ingresa justamente a una propiedad, salta las rejas de la misma y el patrullero sigue como si nada. No hay ningún tipo de prevención. ¿Hay una connivencia de los organismos de seguridad en la República Argentina? Los que tienen que bajar un lineamiento para controlar adecuadamente, ¿quieren liberar las zonas como está pasando hace muchos años en el país? ¿Cuál es la situación real? Grave, por supuesto, y muy alarmante y preocupante para la sociedad en su conjunto. Por eso hoy hemos convocado a un especialista en la materia, un licenciado justamente en seguridad como lo es Alejandro Belizán, que es miembro de la Asociación justamente de Personal de Seguridad, que vamos a tratar de dilucidar con él a ver qué es lo que está pasando justamente con todos estos hechos que realmente nos preocupan y que están generando un gran drama en el país. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a la audiencia también. Quería solamente decirte que pertenezco a la comisión de la Asociación de Profesionales de la Profesionales. Seguridad de la provincia de Buenos APSEBA, Aires. ¿no es cierto el nombre del organismo, ¿no es cierto? APSEPA, APSEBA, correcto, bien. exactamente, sí, sí, son las Genial. siglas. Vale la aclaración. Y sí, está bien. Y bueno, nosotros somos un novel grupo de profesionales y licenciados Ajá, técnicos de seguridad sí. que estamos buscando unirnos Ujú, y hacer una representación un poco más amplia respecto a lo que es la seguridad pública, privada, sí. ciudadana. Bueno, en en nuestra asociación tenemos varios lineamientos respecto a lo que representa la seguridad. Ujú. Muchas veces la gente tiene como concepto de seguridad un uniforme, un patrullero o al comisario, cosa que dentro de lo que nosotros tenemos como visión de la seguridad es un poquito Sí. más amplia, ¿sí? Ajá.
es una multiagencialidad, siempre se tiene en cuenta todas esas cuestiones respecto a brindar seguridad integral y humana. Claro. Y te, te escuchaba con atención respecto, bueno, a todos estos casos que estuviste enumerando, Porque y la realmente son verdad muchos, que ¿viste? Si esto viene lamentablemente desde hace muchos años en la Argentina y se ha ido incrementando realmente de una manera muy preocupante, ¿no? Estos son algunos de los tantos casos que uno está viendo en las últimas semanas, en las últimas horas, y realmente viene de un arrastre de mucho tiempo, de muchos meses, ¿no? totalmente, totalmente. Y es como va acompañado a través de la densidad habitacional que están teniendo las grandes urbes Claro. y bueno, a partir de todo ese conglomerado de gente y sobre todo que nosotros que vivimos en el conurbano bonaerense y quienes tenemos conocidos o distintos tipos de allegados a otras metrópolis, por ejemplo Córdoba, bien lo nombraste Santa Fe, Ujú. se ven cada vez maximizados Sí. más Ujú. los hechos de inseguridad, acompañado también que la difusión que es tan inmediata e instantánea respecto a nuestros equipos de filmación y celulares. Ajá. Cuando vos ves este tipo de hechos continuos y permanentes, ¿te lleva a hacer algún tipo de reflexión puntual, Alejandro, como en tu caso o el resto de los integrantes de esta asociación profesional que ha conformado para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo realmente en Argentina en materia de la tremenda y galopante inseguridad creciente que hay y cuando vemos que realmente no hay una respuesta adecuada de parte de las autoridades nacionales y provinciales? Sí, tenemos una mirada, como te dije, un poco más amplia respecto a lo que es seguridad Ajá. y tenemos en cuenta todos estos acontecimientos y toda esta, digamos, avanzada de inseguridad que está sufriendo tanto Argentina como el resto de los países de Latinoamérica. Ajá. Tendríamos nosotros que ser agradecidos ya que nosotros no tenemos una hipótesis de conflicto hasta lo último que pasó el jueves ahí en la casa Plena de la Recoleta, ¿no? vicepresidenta. Claro, en plena Ujú. capital federal, donde reside justamente Antes, Cristina antes Fernández de de eso Kirchner. no Ujú. tendríamos una hipótesis de conflicto. Claro. Ujú. Y quizás lo que nos llama la atención es que es el conflicto dentro de nosotros mismos. Claro. Tenemos, Ujú. tenemos países que luchan entre sí Ujú. y bueno, y viven con una tensión que nosotros no deberíamos de tenerla, ¿sí? Nosotros no nos creamos esa tensión respecto a las inseguridades y en este caso específico de el intento de magnicidio de Cristina ha sido también algo que ha encendido las alarmas y las alertas respecto a cómo está funcionando la seguridad en nuestro país. Ujú. Sobre eso te quería, digamos, ampliar un poquito, A ver. ya Ujú. que hicimos un recondo de todo lo sucedido. Sí. Sin embargo, ¿sabías que el origen de los guardaespaldas está en el antiguo Egipto? Claro. Sí. Por allá Ujú. por el Sí. 2686 Ya al... los faraones de alguna manera Exactamente, necesitaban y eran acompañados por personal de su confianza justamente para salvaguardar sus vidas de alguna manera, exactamente. diversos intentos que hubo, ¿no? De envenenarlos o de agredirlos en algún momento, que ellos circulaban justamente en aquellos tiempos, ¿no? Totalmente, mirá de dónde viene Por todavía esa. eso. Los famosos Medjay se llamaban, Exacto. ¿sí? ¿Cómo es el nombre? A ver, repetímelo. Medjay. Make time. Ajá. Y los Ujú. Medjay, ellos eran un grupo de guerreros valientes y que Ajá. estaban destacados en la formación y las filas digamos, de los ejércitos de Egipto. Y bueno, Claro. ellos agrupaban lo que sería la custodia personal Claro. del faraón. Parte de lo que en Y algún momento se llamó la guardia pretoriana, ¿no? De algunos jerarcas claro, la de Guardia aquellos Pretoriana entonces. viene ya Ujú. de los romanos, pero Claro, en la época sí, de los sí, sí, romanos, sí. exacto. Ujú. Sí, 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 viene de mucho antes también esto, pero Ajá. cabe destacar que pasando casi más de 4000 años, Sí, haya falencias respecto claro. a lo que es la Se está custodia y viendo, claro. protección de dignatarios, ¿no? Y de Ajá. personalidades de importancia. Ahora llama poderosamente la atención, estimado Alejandro, todo esto que se está viendo y está circulando en las últimas horas a través de las redes sociales y de lo que comenta la gente, que es muy preocupante, ¿no? Por un lado, viste que hay, a ver, vamos a abrir prácticamente un abanico de cuestiones y de temas que están metidas hoy por hoy en estas horas que generan mayor preocupación,
que es, por un lado, el descontrol que hay justamente en materia de seguridad dentro del país, que es llamativo que teniendo los elementos como para prevenirlo no se esté actuando como corresponde, a veces con la excusa, viste, de los derechos humanos o la libertad individual de las personas. Pero esto se ha venido agravando notablemente, cosa que no lo dicen los principales comunicadores sociales y medios de comunicación, porque de alguna manera intentan poner paño frío, si uno lo entiende, ¿no? Para no generar mayor molestia de parte de la ciudadanía, que está prácticamente totalmente expuesta a un montón de accionar del delito y de los delincuentes que actúan como si, viste, fuera esto tierra de nadie, ¿no? Llama poderosamente la atención que realmente desde el propio Estado del gobierno argentino no se haya instrumentado un accionar para frenar este tipo de locuras que se está viendo en todos lados, prácticamente, con la gran cantidad de asesinatos, de hechos delictivos. Lo que yo comentaba, por ejemplo, en la apertura, la introducción de esta charla que estamos manteniendo contigo, lo que ha pasado en las últimas horas, por ejemplo, donde se ven claramente las imágenes de un grupo estilo piraña de 50 motoqueros, algunos acompañados por otros digamos, personajes que van y cometen delitos con absoluta alevosía, ¿no? Y también, por otro lado, cuando se ven imágenes de efectivos de seguridad que ven a ciertas horas que son muy llamativos, que circulan personas en actitudes sospechosas y pasan con las balizas de los patrulleros y siguen de largo, ¿viste? O sea, hay acá algún tipo de apañamiento, de complicidad para habilitar este tipo de acciones. Es muy cierto lo que decís respecto a, bueno, estas dos circunstancias que han sido de público conocimiento y que, bueno, han sido difundidas gracias a lo que llamamos nosotros ya el ojo de Dios. O sea, Claro. uno está exento de muchas cosas, pero también tiene Ujú. que tener en cuenta de que a veces hay una cámara que te puede filmar. Sí, Y bueno, caes en lo que estés haciendo y sos expuesto a esa situación. totalmente. Ujú. Y en este caso que me decís que puede existir una convivencia de la policía junto a los Otra delincuentes, no te da a entender, o sea, ¿cómo puede interpretar uno cuando ve estas cosas, ¿no? Que están perfectamente detalladas y donde prácticamente aquellos que tendrían que salir a hacerse responsables y de alguna manera rearmar la estructura de control y de seguridad hacia la ciudadanía no lo hacen? O sea, esto ya venimos de hace muchos años, mucho tiempo, y cada vez esto va avanzando de una manera vergonzosa, ¿no? Muchos se sí, preguntan, sí, bueno, ¿son o se hacen, no? La gran pregunta, o sea, ¿quieren controlar o realmente habilitan para que haya este descontrol que perfectamente podría ser frenado? Sin embargo, vos fíjate que no hay ningún tipo de accionar o de actitud de parte de los responsables de generar un sistema adecuado de control. Hablemos de los gobernadores, de los ministros del área, que como que, viste, miran para otro costado y bueno, está bien, como que esto siga siendo total, por ahí beneficia a algún otro tipo de personajes que actúan con total alevosía en el país hace décadas, ¿no? bien, bien. Sí, es muy, muy elocuente lo que comentás y bueno, respecto a eso, nosotros tenemos ya un tipo de emblema que es la de capacitación, ¿sí? Ajá. Nosotros creemos que con la capacitación del personal policial en distintas áreas y en cuestiones que hacen a la prevención, se puede evitar la mal denominada mano dura, que en realidad tiene que ser una mano firme, Ajá, una mano respaldada por la ley y una claro. mano también respaldada por los políticos. Eso es algo que también quizás las fuerzas de seguridad han visto como que han sido desterradas de su función en general, Ajá. ya que muchos de los procedimientos que se realizan a veces no tienen el respaldo que deberían de tener. Lógico, y porque hay la connivencia de parte de los funcionarios políticos, que ellos tienen también sus negocios y sus acuerdos. Lo estamos viendo hace años con el tema de lo que pasa con las barras bravas, ¿no? El Ujú. accionar y la actitud que tienen, y el Estado no interviene adecuadamente para frenar estas locuras que son perfectamente controlables. Sin embargo, se mete, se inmiscuye el poder político porque tiene cierto tipo de beneficios, tienen sus curros y sus arreglos, como pasan en muchas áreas, ¿no? ¿Cómo puede existir un país en estas condiciones
teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se están produciendo. Hemos visto lo que ha pasado en la costa atlántica argentina, la cantidad de asesinatos a mansalva que ha habido, y donde la dirigencia política intenta apañar con la excusa de decir, bueno, no difundamos esto porque afecta al turismo. ¿No lo afecta más, de una manera más alevosa y grave, saber que, por ejemplo, hay zonas liberadas alevosamente en la provincia de Buenos Aires o en algunas ciudades del interior, cuando se nota de que las autoridades no hacen nada y apañan a la delincuencia? Mira, Pedro, sí, hay cuestiones que a veces te rondan la complicidad y la convivencia de grupos que están perfectamente organizados como barra bravas o como gente que rinde pleitesía a algún tipo de puntero político, pero sin embargo, nosotros vemos que muchos de los municipios de la provincia de Buenos Aires han creado secretarías o subsecretarías de seguridad, Claro. tratando de ellos tener en sus manos lo que es la gestión de seguridad y, bueno, evitar todo tipo de estos males mayores que ocasionan muertes, Ujú. delitos contra la propiedad y, bueno, y contra la integridad física. Creemos que hay una intención, una buena intención de la dirigencia política. Sin embargo, no alcanza. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Hay presupuestos que no nos olvidemos de que nosotros estamos en Provincia de Buenos Aires bajo un régimen de emergencia en seguridad, ¿sí? Ajá. Exactamente, eso ya viene, creo que si no mal recuerdo, hace más de 10 años que se viene prorrogando ese tipo Claro. de alternativa. Ujú. Y bueno, por más patrulleros que tengan, por más cámaras que coloquen y quizás por más gente que pongan en las calles, a veces no alcanza, no Pero alcanza. Y vemos prácticamente, Alejandro, en la provincia de Buenos Aires que están circulando patrulleros que se caen a pedazos, que no tienen luz, que no tienen guardabarros, que no tienen balizas, que no tienen paragolpes. ¿Qué ujú. está pasando en esa materia? ¿Hay una connivencia para engrupir y seguir mintiendo a la gente diciéndole que, por ejemplo, van a presentar 200 o 500 patrulleros y después en la calle no lo ves? ¿O que gente que está a cargo de la seguridad está circulando en esas condiciones a altas horas de la madrugada, por ejemplo, en una avenida como Mitro, como Avenida Pavón o como Avenida Libertador, patrulleros que están destruidos? ¿Esa es una forma de ponerle freno al delito, cuando el propio Estado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no hace absolutamente nada en concreto para poner en condiciones los elementos para que los oficiales de la policía tengan las herramientas adecuadas como para poder repelir el delito? Eso es muy cierto respecto a que hay situaciones en que distintas áreas de la policía de la provincia de Buenos Aires, tenés que recordar que la policía de la provincia de Buenos Aires está subdividida, ya que existen patrullas comando, Ajá. existen Ujú. los servicios de comisarías, Claro. la antigua dependencia policial, y también existen las policías, lo que quedó del resabio de las policías locales, que también tienen sus propios patrulleros, tienen sus propios jefes, y bueno, ahí hay una cuestión respecto a que no se han puesto en coordinación para atacar de manera más eficiente la Claro. delincuencia. Ujú. Eso es un primer paso. Respecto Eso, a lo que entonces decía, estamos hablando de que hay errores de coordinación muy graves, porque si totalmente, realmente totalmente. Por aquellos eso que te... tienen que coordinar y ponerse de acuerdo, desde el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires y los propios intendentes, armar un equipo de trabajo en conjunto, no lo están haciendo. O sea, cada uno cuida a ver cómo puede manipular su negocio, y de alguna manera ellos también están permitiendo y habilitando el avance de la delincuencia y del delito, porque como que hay digamos, una independencia regional, local, que habilita que los tipos se muevan de un municipio a otro. Eso Sí. en la cabeza de cualquier persona razonable cae de maduro, que es un grave y una falla tremenda. Acá tendría que el propio gobernador haberse ocupado hace meses de ver cómo coordinaba esto a través de gente que esté capacitada del área de seguridad, gente como usted o como otros profesionales, que le puedan generar un proyecto para una actuación en conjunta, cosa que no se ve que lo hayan hecho, ¿no? O si lo hicieron, Sí. bueno, en la práctica no se está viendo nada de eso. No, no, no. Pedro, mira, me traes a la memoria una situación que nos ha tocado vivir de cerca porque hemos A tenido ver, colegas que han trabajado en la provincia de Santa Fe ajá, en los momentos más álgidos de su inseguridad y de su violencia, ¿no? sí, Respecto a ese caso, nosotros
vimos la experiencia de Marcelo Saín en Santa Fe, Ajá. que fue con toda una, digamos, un completo reforma y actualización y capacitación y un ideal de una policía que quería implementar en Santa Fe para, bueno, evitar este tipo de, de Descontrol que situaciones tan tenemos, graves, claro. claro. Sí. Ujú. Y sabés que fue de difícil implementación y ahora Marcelo Saín no tuvo que dejar su cargo porque se tuvo que pelear con las dirigencias, con las Bueno, legislaturas, se tuvo claro. que pelear con los jueces, se tuvo Entonces que que hay pelear como un con... apañamiento de los dirigentes políticos que avalan el delito. O sea, eso queda, o sea, hay que decirlo con todas las letras. Lo que está Claro, pasando en la República Argentina es muy vergonzoso porque están vendiendo pescado podrido a la sociedad diciendo que están haciendo cuando realmente apañan el delito, apañan el narcotráfico. Vemos lo que está pasando, bueno, el descontrol en Rosario, en la capital de la provincia de Santa Fe, es vergonzoso, ¿no? Acá desde la autoridad central, desde el propio presidente de la República Argentina hasta el resto de los miembros políticos, realmente están haciendo un descalabro en esta materia porque no han tomado, como quien dice, el toro por las astas, están como avalando que estas realidades lamentables que tiene la República Argentina sigan sucediendo por la incompetencia o por el apañamiento que ellos mismos están generando. O sea, esto es gravísimo lo que pasa en Argentina. sí, es una situación bastante crítica. Ujú. Sin embargo, a mí no me consta de que sea un Y apañamiento. bueno, pero Lo que sí, lo que los sí hechos, vemos deficiencias. los hechos demuestran que es así. Lamentablemente uno de Ujú. alguna manera intenta, viste, ser bastante metódico o consciente de que hay ciertas cosas que uno las tiene que acompañar. Pero estos procesos que ya tienen larga data, tantos años en Argentina, demuestran de que realmente no quieren hacer lo que tienen que hacer, limitar y poner control, porque evidentemente aquí hay cosas raras, ¿no? Acá se está tratando de cubrir negociados y quintitas de algunos señores de la política que aprovechan estas cuestiones para hacer grandes negociados, ¿no? Y complicarle la vida a la gente, a la sociedad que está encerrada, mientras los delincuentes hacen lo que se ve que está haciendo. Si vos ves que un patrullero pasa a las 2 3 de la madrugada y ve que hay gente caminando a esa hora en actitud sospechosa, bueno, ahí te demuestra claramente, acá no hace falta, pero mínimamente tener otro razonamiento. ¿Qué hacemos, viejo, con estas cosas? Hay que llamar la atención y realmente empezar a estructurar un sistema de control adecuado, no una payasada como lo que se viene haciendo en la Argentina hace años porque hay determinados intereses que juegan a favor o en contra de determinados personajes. Es muy claro. Sí. Bueno, sí, es un punto de vista, la verdad, que bastante, como te digo, elocuente, pero sí, es... nosotros vemos que hay una falta de compromiso respecto al personal Totalmente, policial claro. también, porque está mal pago, trabaja muchas horas, o sea, hay un montón de variables que nutren Sí. a esta situación que muchos ciudadanos argentinos ven como que es un desastre y que, Ujú. bueno, no somos quien para decirle que no es así. Sin embargo, tratamos desde nuestro lado, desde nuestro granito de arena, Ujú. colocar un poquito al sentido común, darle otra herramienta que es la capacitación, el profesionalismo y, bueno, muchas otras condiciones que tiene que tener el personal que brinda la seguridad Claro. Ujú. para que, bueno, no sucedan estos hechos que Que lamentablemente se estamos ven, viendo claro. por Pero medio de difusión. evidentemente hay una falla de base que no se ha tratado de emprolejar, ¿no? O sea, convengamos de que ahí realmente va a haber que repensar totalmente lo que es el tema de la seguridad de la población y de los ciudadanos, porque realmente lo que se está viendo es muy patético, muy lamentable, ¿no? Sí, sí. No es demasiado claro lo que uno está visualizando, porque las imágenes te lo dicen todo, por más de que uno intente buscar alguna excusa, las pruebas están a la vista de todo el mundo. Totalmente, totalmente. Y como habíamos hablado anteriormente, todo esto se da en la situación que tuvo que vivir la vicepresidenta, en donde han fallado todo tipo de control, todo tipo de protección, todo tipo De de buen prevención, claro. proceder Ujú. policial, y entonces, caramba, si la vicepresidenta, una persona que está, digamos, en el parangón de todos nosotros, o sea, Ujú.
le sucede eso, ¿qué queda para nosotros los ciudadanos comunes, ¿sí? Ahora Así que, vamos a ese tema puntual. Por ejemplo, lo que ha pasado en estas últimas horas con el hecho del intento justamente de asesinato de la propia vicepresidente de la Argentina, ¿no? Ahí ¿qué faltó? Hay una mala praxis de la custodia, porque acá hay, viste, en juego un montón de situaciones que tampoco los principales medios de comunicación de la Argentina lo quieren decir, o por un apañamiento que hay, viste, o por connivencia, digamos, con algún sector de la política, porque, o sea, hay muchas cosas que están en juego en esto que ha pasado justamente en este intento del atentado contra la propia vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hay un montón de cosas que nos cierran, ¿no? La falta digamos, de un cerrojo adecuado, un sistema de control. Habitualmente en países que son conscientes de cómo, digamos, cuidar a un mandatario, tienen distintos tipos de anillos para controlar justamente la seguridad de un mandatario. ¿Cómo es que luego de lo que se conoció semanas previas al hecho del intento de este atentado contra la propia vicepresidenta, no se tomó precaución ni de parte de la Policía Federal, ni de parte tampoco de la Policía de la Ciudad, ni siquiera los funcionarios que manejan justamente al personal de seguridad previó que esto podía pasar cuando se veía abiertamente el malestar que había en la zona, cómo eran afectados los vecinos, cómo había un movimiento raro, los intentos de agresión que hubo justamente en la zona, esta desprolijidad que tiene el ámbito, digamos, de la seguridad en la Argentina. ¿Es producto de la inoperancia o hay otras cosas en juego aquí, Alejandro? yo, Pedro, creo que puedo coincidir en tu primera visión, ¿sí? Fue una ineficacia, fue un relajamiento quizás de la guardia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? A ver. Antes de tener los anillos y los distintos grupos de protección que debe tener un mandatario, alguna personalidad destacada, Ajá. existe lo que se llama inteligencia de protección, Claro, ¿sí? la Esa previa. inteligencia de protección Claro. es la que estaba justamente nombrando vos, que ya había ánimos caldeados, de que los vecinos Totalmente. estaban Claro. enojados. También había ese problema, yo discuto y tengo cambio de opiniones con colegas porque dije que si las vallas hubieran estado, si no las hubieran tirado, esto no hubiera sucedido. Ujú. Pero las vallas se tiraron, ¿sí? Sí. Entonces vemos ahí que hay una situación que excede al personal policial, que excede a los jefes y Porque están que ahí las internas famosas. Por ejemplo, en el caso concretamente de este hecho que acaba de acontecer, está la puja entre ministros, entre secretarios de seguridad de la nación con el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa pelea ridícula que generan justamente muchos funcionarios impresentables que tiene la República Argentina, no va en contra de ellos mismos, porque evidentemente si hubiese habido una coordinación, lo hemos escuchado muchos de ellos hablar y hacer declaraciones en las últimas horas, que demuestran realmente que hay una puja interna, ¿no? Vos fíjate el mal que le hacen a la ciudadanía, al país, porque ellos mismos están utilizando cuestiones de tipo política para perjudicar a la nación en su conjunto, ¿no? seguro, seguro. En eso coincido contigo respecto a que eh, esa forma caníbal que tiene los Totalmente, políticos y a la vez claro. el gobernante, ¿sí? Ujú. De auto, de ponerse en riesgo y de que dejar que todas las cosas salgan mal. Ajá. O sea, la descoordinación que hubo entre el Ministerio de Seguridad de la Ciudad con el de la Nación, Es bueno, total, provocó claro. que pasen estas cosas. Ahora, vos tenés, por ejemplo, un funcionario como Aníbal Fernández que se para en una situación de confrontación permanente y donde tenés, por otro lado, el hombre encargado de la seguridad de la capital federal que le da las herramientas como para justamente adecuarse a tener un control adecuado para, digamos, cuidar a un funcionario de la jerarquía como lo es la de un o una vicepresidenta de la nación. Es ridículo esto que están haciendo, realmente es vergonzoso, ¿no? Y después, por otro lado, lo ves al presidente de la Nación, al doctor Alberto Ángel Fernández, que conoce de leyes, que actúa de una manera de apañamiento contra los funcionarios para avalar inoperancias que cometen ellos mismos, ¿no? O sea, este desconcierto que generan tiene una doble intencionalidad, ¿no? De acusarse mutuamente para beneficiarse momentáneamente, pero poniendo en riesgo la vida de las personas, como ha pasado en esta situación, ¿no? En este caso.
Claro, claro, sí. Es un tema, como te decía, que excede a la seguridad cuando hablamos de política, ya que ellos eh, tienen la facultad de ordenar y de diagramar por de algún lado lo que es la seguridad, y más cuando se trata de la seguridad propia. Ajá, Tenemos que tener en cuenta de que si bien ya existe una descoordinación entre ciudad y entre nación, imagínate lo que la descoordinación que puede haber entre un buen plan de protección que que puede implementar el GEOF, el Grupo Especial de Operaciones Federales, quien es que claro. está a cargo de la custodia presidencial, y la propia vicepresidenta, que así como los magnicidios o intentos de magnicidio que hemos sufrido en el siglo pasado y en Ujú. han sucedido por un relajamiento y un acercamiento de las multitudes hacia las personas que son de relevancia o importantes. No olvidemos, haciendo un recondo breve solamente de los conocidos, el intento de asesinato de Juan Pablo II, Claro, ha que eso habido hizo que, varios casos, sí. y, Ujú. claro, Hoy se cumple más también un próximo, aniversario del intento hoy, que hubo hoy, contra también el propio Jair Bolsonaro, ¿no? El mandatario de Brasil. exactamente. Jair Fíjate, Bolsonaro, claro, sí, estaba en campaña cuando estaba en campaña, política. claro. Sí, sí, y uno ve la exposición que tienen estas personas, Ajá. y bueno, ellos a veces deben creerse su Claro, propio se argumento de que exceden, son poderosos. sobrepasan los límites, ¿no? Porque, digamos, a veces van en contra de las sugerencias que tiene la custodia, en este caso de Totalmente, mandatarios, ¿no? O totalmente. sea, el caso de la doctora Cristina Fernández de Kirchner es muy claro, ¿no? O sea, es peligroso ese tipo de actitud que tiene de exponerse como lo venía haciendo hace mucho tiempo y sin embargo lo sigue haciendo, ¿viste? Eso es llamativo, cómo no le llama la atención y le generan un cordón de protección adecuado de parte de los mismos miembros de la custodia, en este caso presidencial o del Parlamento de la Argentina, de un país. ¿Cómo puede Sí, ser de que justamente los militantes políticos actúen con una mayor participación que los propios integrantes de la Guardia Personal de Seguridad de un mandatario, ¿no? De un dirigente político? Eso ahí te sí, está sí. dando una claridad realmente de la ineficiencia que ellos mismos producen, que ellos mismos habilitan, tal vez, ¿no? En este caso, sí, ellos son quienes habilitan este tipo de situaciones y proporcionan a bases que no son respectivamente de seguridad, a que los militantes cumplan esa función. Es la verdad que jugar con fuego, se Claro. jugó con fuego, Yo por recuerdo en suerte. algún momento que lo hablé con el expresidente, el doctor Alfonsín, viste que él tuvo también varios intentos, ¿no? Que Sí, 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 colocaron sí, una sí. bomba y demás. Y yo le dije una vez cuando tuve la oportunidad de charlar con él, le dije, presidente, pero ¿por qué se expone tanto usted en estas condiciones? Y me dice, bueno, yo tengo que estar en contacto con la gente. Bueno, me parece perfecto, pero trate de cuidar su vida, le digo, porque también hacía ese tipo de cuestiones de acercarse y se escapaba en algunas oportunidades del control de la guardia y cometí esos errores que lo hemos visto en varios mandatarios de la República Argentina. Está bien que haya un acercamiento, un contacto con la gente, pero tiene que haber un mínimo de control, porque queda desbordado todo el sistema de control y de la custodia. Queda también, viste, descolocada porque no sabe si se va a enojar o no el mandatario o la persona que están justamente intentando cuidar cuando quieren frenarlo. Yo he visto en varias oportunidades, como notero en la calle, que varios funcionarios se van, digamos, del circuito tradicional que le marca el jefe de la custodia y ahí es donde se cometen estos graves errores, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando no cumplen con lo que se llama la seguridad Claro. avanzada, con la ruta que está designada, y bueno, y no cumple con el chequeo que se hacen de por dónde va a pasar el dignatario, bueno, cuando evaden eso, ponen en aprietos a la custodia, y bueno, hay cuestiones que, como te digo, que escapan a lo de la seguridad, pero que debe, a partir de este suceso, hacer un punto de inflexión y poner punto sobre la I respecto a que no se puede, una vez teniendo un cargo público, ¿sí? Exponerse De esa tanto manera, como en claro. este caso lo hizo la vicepresidenta, puso Ujú. en riesgo. El otro día, charlando con un jefe de Seiza que trabaja por esa zona, estábamos hipotetizando respecto a qué hubiera sucedido si pasaba el hecho.
Claro. Nosotros creemos que un poco de fuego iba a haber en nuestro querido país, porque Ujú. iba a ser una situación que iba a desbordar Gravísima, todo. claro, Así que totalmente. bueno, como te digo, es una cuestión que por suerte no sucedió. Claro. Se tienen que Si bien poner, también hay una serie de sospechas, ¿no? De que muchos están hablando, viste, acá es un 67, 68,5% de gente, de ciudadanos, que creen que esto está armado, ¿no? Que llama poderosamente la atención la forma y cómo se dieron los hechos. Hay un descreimiento en parte de la sociedad que no cree que esto haya sido un hecho, digamos, ya programado, sino que realmente generado por una cuestión de tipo político, ¿no? Teniendo en cuenta la situación actual de enjuiciamiento por la obra pública en Argentina, que involucra tanto a la vicepresidenta como a otros varios funcionarios políticos de la Argentina, hay un manto de dudas muy grande también, ¿no? O sea, acá la justicia va a tener un papel fundamental de clarificar esta situación, ¿no? Pero realmente hay, digamos, un tufillo raro que gira todo alrededor justamente de esta lamentable situación que tiene el país en momentos realmente que hay una situación socioeconómica muy crítica en el país, ¿no? Donde se están negociando otros temas y donde tenés una lista de cuestiones que también pueden beneficiar o complicar la situación del país y de la cuestión política de la nación, ¿no? claro, en estos casos las ideas conspirativas es lo que más ebullen en lo que es la ciudadanía, pero Claro. digamos, la pelusa del durazno, si no, no sería, no sería divertido, Y no sí, estaríamos hablando de esto, los otros medios claro. de comunicación estarían dando letra a lo sucedido. Ujú. Pero creo yo que sí, en este caso hay que dar lugar a que la justicia actúe de manera Seguro, independiente, de totalmente. manera eficaz, Ujú. y que de una vez por todas demuestre de que la justicia llega, y de esa manera aclarar esta situación que no ha tenido en vilo toda esta semana, y que, bueno, como tú dices, hay cuestiones que también pasan por debajo, que son las situaciones económicas, los temas de inseguridad Ujú. y situaciones judiciales que tiene en este caso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un tema que preocupa también, viste, es la cuestión de lo que aconteció con el tema del celular, ¿no? Que de pronto alguien metió la mano, parece ser, vamos a ver qué es lo que dice la justicia en las próximas horas, y toda la información que tenía ese celular aparentemente desapareció por arte de magia, ¿no? Estas cosas que pasan solamente en la Argentina, porque si vos cruzás el charco del otro lado, estas cuestiones no se ven, ¿no? Hay como un control adecuado y son más prolijos, ¿no? Los que tienen que manejar este tipo de investigaciones muy graves, controlan de otra manera, ¿no? Es raro lo que ha pasado con el celular, que se ha perdido la información. ¿Qué sospechás o qué suponés vos como un hombre que conoce de la cuestión de la inseguridad en la Argentina? ¿Qué puede haber pasado justamente con este temita puntual de la pérdida de la información, donde algunos dicen de que se ha metido la mano dentro del propio aparato para borrar la información que contenía el celular? Mira, ese es un tema que bien está trabajando distintos organismos de las policías, tanto de la Policía Federal como de la Seguridad Aeroportuaria, Ujú. y en el que sí ha fallado sobre todo el tema de la cadena de custodia, ¿sí? Entonces, eso a prima facie hace que quien defienda a Sabat tenga de dónde agarrarse en el momento Claro. de la defensa. Eso dalo por hecho, ¿sí? Ujú. Eso es Ahora como. es raro, ¿no? Que un equipo que es metido dentro de un sobre, custodiado por las propias autoridades policiales o de seguridad y acompañado por un miembro del Poder Judicial, detecten de que supuestamente el sobre fue abierto y el aparato, el equipo celular fue intervenido, ¿no? Sí, sí, es una situación que la verdad marca desprolijidades en el momento de haber hecho el secuestro y la cobertura de lo que es el celular. Tengo entendido que en un primer momento se lo protegió con todas las medidas adecuadas, Ujú. pero que gente del juzgado había hecho procedimientos para que Sabat habilite y muestre la contraseña del celular, cosa que después no pasó. Ujú. Y luego de eso sí se hizo un procedimiento de rigor, que es la de caratular, embolsar y mandar, digamos, a los peritos que entienden sobre el tema, tanto de la Policía Federal, que habían tratado de hacer un tipo
de inspección y del celular, pero que no tenían el sistema, el software adecuado para Ajá. ese hecho. Por lo cual tuvieron que recurrir a la PCA y bueno, y en la PCA se detectaron estas falencias de cadena de custodia y que no ha permitido de que hasta el momento se haya y se pueda ver cuáles son el contenido y todos los detalles de las comunicaciones de Sabag hasta el momento de la tentativa de magnicidio. Así que, bueno, creemos que de alguna manera eso es subsanable, hay muchos métodos. La cuestión es que sí hay que tener, no tanto en el fondo, sino en las formas de cómo se hacen el procedimiento, ya que eso puede llevar a una nulidad del caso y que de acá a 5 años lo estemos cruzando a Sabá por la calle. Como si nada, ¿no? Exactamente, entonces es un tema bastante de rigor respecto a cómo se tienen que hacer las formas, ¿sí? Esto de alguna manera, Alejandro, genera muchas sospechas, ¿no? Porque la gente ya descree de todo por otros hechos y acontecimientos que se ha vivido en la Argentina. eh, Lleva a que realmente las autoridades y los integrantes del gobierno nacional empiecen a trabajar en serio y con responsabilidad en esta materia, ¿no? Que se generen herramientas e instrumentos que sean realmente respetables y que puedan controlar y manejar con cierto control este tipo de situaciones, ¿no? Porque si no siempre estamos en la misma situación, ¿no? En el descontrol, en la inoperancia. ¿Cuál crees vos que sería la manera de alguna forma de emprolijar esta gravísima situación que tiene la Argentina en esa materia específicamente, de trabajar con un equipo que realmente sea responsable y que empiece a hacer un control y una planificación adecuada en materia de seguridad en la República? Bien, en este caso nosotros desde la asociación y bueno, y en particular en mi caso, eh, te habíamos dicho que la capacitación constante es una de las herramientas que mejor sirve para tratar de contrarrestar este tipo de situaciones. Pero sobre todo hay que remitirse a lo escrito, ya que muchas veces las fuerzas de seguridad, las distintas fuerzas de seguridad se manejan por, digamos, por costumbres, por algún tipo de cuestiones que se hacen porque sí, que no están escritas, se llama lo Ujú. infralegal, nosotros lo tenemos como conceptualizado, y esas cosas que decir, no, no pasa nada, ya, total, va acompañado, por ejemplo, calculo que en el celular ha dicho, no, va acompañado de la secretaria de seguridad Claro. o la secretaria del juzgado, Ujú. pero no percataron de que las cuestiones protocolares y de sistemas de custodia, ¿sí? No se manejan así. Entonces, cumpliendo con lo que está escrito, creo yo que podríamos salvar muchas situaciones engorrosas respecto a las falencias que hay en lo que es la seguridad en Argentina. Sí. Ujú. Sin ir más lejos, el origen de la entrevista, que era el tema de lo que había pasado, las falencias de la custodia de la vicepresidenta, partiendo desde ahí, bajan un montón de cosas que vemos que no se están cumpliendo y que si uno se pone a buscar ahí la ley 118, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, dice cómo se tienen que trabajar con un dignatario, con una personalidad destacada, Sí. y todos los procedimientos que se deben realizar y que se deben de cumplir, cosa que no está sucediendo. Ahí sí, como para que la audiencia más o menos se ambiente un poco, calculo que habrán visto la película de El guardaespaldas, que Sí. Ujú. está Kevin Costner, bueno, Claro. y vaya uno a saber digamos, la fantasía de lo que armó el director de la película, pero mucho de eso es cierto, ya que tienen que exponer su propia vida y tienen que cumplir reglas que a veces van por fuera de lo sentimental. Y acá en Argentina lamentablemente somos muy viscerales, muy de la emoción y esas cuestiones a veces hacen de que no se cumplan con cuestiones que son básicas respecto a la seguridad. Yo Ujú. creo que si a los militantes se lo hubiera tenido a una distancia prudente y cumpliendo con todos los anillos de seguridad que tú también has dicho de manera correcta, las cosas hubieran sido mucho,
de manera muy distinta, ¿sí? Claro. El hecho de que esté por declarar justamente la pareja del hombre que intentó justamente cometer este hecho, ¿puede llevar claridad en las próximas horas a los investigadores? ¿Le puede dar herramientas como para que puedan este, resolver este meollo de la cuestión que se está dando con mucha incertidumbre en estas horas? Eh, sí, es un tema el de Brenda Uliarte, ¿sí? Quien Claro. es la pareja de Fernando. Ujú. Brenda tiene como por decirlo así, una prestancia a las cámaras de televisión, Claro. a la búsqueda de fama Ajá. y la verdad que ¿Eso puede embarrar la cancha? ¿Puede embarrar la investigación? me parece que es una persona, tanto ella como él, muy susceptibles de ser desviadas o de algún modo incitadas a decir cualquier cosa. Ujú. Es algo que debe la justicia, como te digo, tener muy en cuenta respecto a cuáles son las condiciones de esta persona, hacer un estudio socioambiental, hacer la historicidad de estas personas y a partir Ujú. de ahí averiguar cómo fue el hecho, cómo tomaron la decisión de cometer esta situación que no tenía vuelta atrás, que de haber estado la bala en recámara, hubiera realizado el disparo y obvio que se iban a ver, sabiendo que hay cámaras de seguridad en la zona, una de las zonas más resguardadas de Ciudad de Buenos Aires, y habiendo ellos sido tan expuestos, uno quizás lo ve de manera cómica, pero siempre han estado buscando cámaras a través de las redes sociales, como también con lo que es conocido de público de Crónica TV, ¿sí? Ujú. Así que yo creo que Brenda puede desviar el foco de atención respecto a esta situación. Ujú. Viste, es que justo da la casualidad que el jefe de la custodia no estaba en el momento de este acontecimiento. ¿Crees que eso puede haber influido en, digamos, la falta de operatividad de la custodia en ese momento? Daniel Carbone es un Ujú. efectivo de la Policía Federal que ya Sí. está retirado, pero que Ajá. si bien cumple la función de custodia presidencial de la vicepresidenta. Sí. Respecto a la situación que se dio en ese momento y que él no estaba, cabe destacar de que ellos hacen turnos de 12 horas o a veces de 24 horas Ajá. rotativos. Sí. Es esperable que en algún momento él se haya ido del Claro. lugar para hacer sus cuestiones personales. Ujú. Pero sin embargo también eso hace que haya un manto de sospecha respecto a cómo fue implementado el servicio Ujú. y que justo en un momento de mayor tensión él no haya estado. Ujú. Y puede, como te digo, puede haber sido una coincidencia respecto a que no estuviera él en el lugar, pero las situaciones que se vieron a posterior de haberle gatillado 2 veces en la cabeza a la presidenta, son situaciones que de ninguna manera, ningún cuerpo de custodia puede pasar por alto, ¿sí? Ujú. Si bien vemos en los videos cómo fue de manera fugaz como apareció el arma, Claro. Ujú. eh, supuestamente tiene que tener el ojo entrenado y avesado para lo que ha pasado. Hay un custodio no pude averiguar el nombre, pero sí se lo identifica con sobre todo un saco negro y que está de barba y bigote, al Ujú. cual le pasa el arma por la cara, por el frente, o Claro. sea, Ujú. es quien oye los dos gatillazos. Con Exacto. esa persona en ningún momento Reacciona, hizo, ¿no? Se nota claro, ningún tipo de reacciona como reacción. para agarrar y llevarla a la vicepresidenta a un lugar Ujú. seguro, a Claro. alguna casa de resguardo y Eso es bueno, lo llamativo, ¿no? Que luego justamente de esa situación la presidenta se agacha como para levantar un libro y que sigue, digamos, circulando en el lugar como si nada, ¿no? Mientras sí, había sí. ya un tumulto y había gritos y justamente algunos militantes estaban haciendo eco justamente de la situación, planteando lo que había acontecido, ¿no? Eso es muy impactante cuando se ve justamente la falta de seguridad que se produce en ese preciso momento, ¿no? Claro, la falta de reacción y la falta No hubo de. reacción directamente, claro. Exactamente, no, 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 nadie vio en ese Mm. momento lo que había sucedido. Claro. Entonces, Eso es lo que genera más dudas también sobre la situación, ¿no? Pero bueno, esperemos que y la justicia actúe como corresponde y que llevemos a lograr una clarificación del hecho porque hay muchas cosas que no se terminan de entender. Por lo menos momentáneamente hay un manto de dudas y de cosas raras que uno no termina de entenderlas, ¿no? Para eso está la justicia y los
los investigadores que supongo estarán trabajando sobre el caso. Ale, muchas gracias realmente por este análisis que hemos hecho contigo. Me parece que es una manera de aclarar una situación muy compleja, y vos a través de la institución que integrás realmente nos ha llevado cierta claridad como para comprender un poco lo que está pasando justamente en estos momentos en el país. Esperemos que haya una toma de conciencia de aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar no solamente a los mandatarios de un gobierno, sino a la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Que hay una alta preocupación. Seguro que sí, seguro que sí. También agradecerte, Pedro, por el espacio y bueno, estamos dispuestos en todo momento para hacer este análisis, esta charla y conversación que ha tenido y que ha sido muy amena. Muchísimas gracias. Te agradezco, muy gentil, muy amable, y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias. Hasta luego, Alejandro gracias. Belizán, licenciado en seguridad, que digamos participa dentro de una asociación justamente de profesionales que están justamente trabajando con el tema de la seguridad en el país. Nos trataba de clarificar un poco esta tremenda situación, esta serie de dudas que se están generando hora tras hora en la Argentina, luego de haberse producido este intento, justamente este ataque que ha tenido justamente, por suerte sin mayores problemas, contra su vida, la propia vicepresidente de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos aquí en Galáctica Internacional en cualquier momento con más informes especiales en toda la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, en tu idioma, para que comprendas lo que pasa con la información de estos tiempos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.